Soy Eva Dolar, María Eva Dolar, y soy artista visual. Inicialmente cuando vivía en Buenos Aires era apabullante la imagen, las imágenes en la calle, ¿no? Las imágenes publicitarias sobre todo, muy apabullantes. O sea, uno está lleno, todo el tiempo está viendo publicidad en realidad. Y bueno, en ese momento tenía una amiga que trabajaba en una importadora de perfumes y siempre me daba revistas, y en los consultorios médicos, bueno, que tenés revistas que vas hojeando, como toda esta construcción de ver mucho revista. En mi casa también se compró siempre mucha revista, muchísima. Mi tía, cuando venía en las vacaciones, se traía sus propias revistas y traía revistas de allá, que era como muchas veces acá, en otra época y en el pueblo, en Today, no llegaban todas las revistas, qué sé yo, y traían unas revistas increíbles que vos, construías realmente imaginarios a partir de esas imágenes que venían como de lugares que no conocías del todo. Yo conocía Buenos Aires de chiquitita, pero porque visitaba a mi tía, de hecho, pero era un mundo de grandes también, era un mundo, ¿no?, que yo fui construyendo esos imaginarios desde pequeña. O utilizando, además de, no sé, por supuesto, ¿no?, que tenemos a mano las películas, ¿no?, como todas esas cosas, por supuesto, que también construyen imaginarios, además de las propias películas imaginarias, ¿no?, que uno se hace. Y cuando llegué a Buenos Aires y empecé a trabajar en realidad en arte, mi mirada fue ahí, ¿no? Empecé a tomar publicidades de revistas en general, de todo esto que tenía copiado, y de alguna manera las primeras veces eran intuiciones, ¿no? O sea, como hay siempre una intuición, hay algo, una intuición por ponerle un nombre, hay una pulsión, hay algo que dice, aparece una imagen de alguna forma, una cosa, esto me gusta, esto acá. No sé muy bien de qué se trata, pero tengo confianza en que tomándolo de alguna forma con las herramientas o con las estrategias que en general utilizo, calco y demás, muchas veces aparece aquello que de alguna manera estaba por debajo, ¿no? Esto de la sospecha tiene que ver con eso. Con que hay algo que no entiendo muy bien y necesito entender. Y a mí el proceso artístico, si uno quiere, el proceso de construir una imagen a partir de esa otra imagen que me provoca algo, ese algo, me da tiempo para comprender qué es lo que hay ahí. Pero después de la pandemia me pasó algo que, bueno, supongo que le habrá pasado a todo el mundo, un poco, que tuvo que ver con volver más a uno, con estar más con uno en la propia cotidianeidad. Y ahí empecé a observar otras cosas, más fenómenos. Me acuerdo yo quedé encerrada en la pandemia en Buenos Aires. Y me acuerdo estar en mi cocina y ver cómo las luces, tenía uno de esos ventiluces que se bajan así, que se cierran, esas ventanas con varios, y que formaban sobre la pared de azulejos verdes, formaban distintos triángulos en sombras, por ejemplo, ¿no? Y quedarme horas mirando eso, mirando el fenómeno, pensando. No son cosas al azar. Después de que uno se mete en lo visual, si vos querés, hay muchas ramas de lo visual. El arte es una de ellas, ¿no? O sea, la publicidad puede ser otra, que incorpora otros lenguajes también. El diseño gráfico y demás. Nada en una publicidad está puesto al azar.
¿no? Entonces hay algo ahí como que a mí me genera siempre una sospecha cada vez que veo una imagen, cada vez que leo un libro, cada vez pienso en cosas como, no porque haya un más allá, ¿no? Que eso también me molesta un poco a veces, no pensar las cosas en su superficie tal y como se ven. Es eso. Pero mi sospecha va como por arriba de eso, ¿no? Es qué provoca que alguien, por ejemplo, escriba cierto libro, cómo fue, como intentar desandar cierto camino creativo, como intentar llegar a cierto origen prístino, ¿no? Como ese momento en que a tal se le ocurrió escribir tal cosa, o a tal artista se le ocurrió o empezó a pintar tal otra, ¿no? Como esas cosas a mí me generan como mucha inquietud, ¿no? Es lo que me genera sospecha de que hay algo más, que hay otras motivaciones, ¿no? Como sobre todo sobre lo que se dice de una obra, lo que se dice de una obra literaria, lo que se dice de un artista, lo que se dice, todo eso siempre son narrativas, son discursos construidos, son interpretaciones y demás. Entonces a mí me interesa eso, es un trabajo que tiene que roza lo obsesivo en un punto y que además es completamente frustrante en el sentido de que uno nunca va a llegar a ninguna conclusión, ninguna certeza, ¿no? Siempre hay otra capa y otra capa y otra capa. Pero a mí yo siempre lo veo al revés, como, bueno, cada imagen tiene orígenes diversos, ¿no? Como cada imagen tiene por lo menos un papá, una mamá, por lo menos dos. Cada imagen en realidad que nosotros producimos está construida por millones de imágenes que tenemos internalizadas de que somos pequeños, que hemos visto, no necesariamente obras de arte, a veces sí, explícitamente, ¿no? O sea, otras veces no, pero no hay nada que sea propio en el sentido originario. Lo que decía, que durante la pandemia, en este cambio que se produce de estar como más conmigo y demás, y estar más en mi pequeño lugar, no solo los fenómenos, sino las cosas materiales empezaron a tener como un nuevo sentido. Ya la sospecha, en realidad, entre comillas, si uno quiere llamarlo así, ya no estuvo puesta en aquellas imágenes construidas por el hombre para el hombre. La publicidad o un libro, etc. Sino más en las cosas como posibles agentes de transmisión de algo que a mí me resultase significativo finalmente, ¿no? Como ver en las cosas como si las cosas fuesen un poco un medium, ¿no? O sea, que venían a traerme algún tipo de mensaje que yo en ese momento no estaba viendo, ¿no? Como algún tipo de certeza, esa búsqueda de... También tiene que ver con la identificación, con poder identificarme con las cosas, y inclusive obviamente con diferentes mensajes, si uno quiere llamarlo de esa manera, la publicidad y demás, identificarme y en esa identificación verme, ¿no? Al tomarla a través de herramientas como el calco, la copia, tomarlas, pero también dejarles algo, ¿no? Ahí hay un vínculo que se establece mucho más directo para mí y para mis necesidades que por ahí en otro tipo de desarrollo creativo.
cortinas empezaron a tener como otra dimensión para mí, porque eran las que de alguna manera me traían y se llevaban las sombras de todo el jardín que ven acá, que de noche es, así como es súper atractivo y bello, también es un poco aterrador. Son presencias muy poderosas de noche esas sombras acá, con sonidos de los que me había olvidado ya, ¿no? O sea, bueno, y con toda una estructura, una situación particular. En algún momento esas cortinas se volvieron, fue como el entendimiento de que eran el medio a través del cual yo podía atrapar algo de eso que estaba sucediendo ahí, que tenía que ver con las sombras. Así que las empecé a pintar en total oscuridad sobre la cortina, sobre el voile. Y de ahí salieron todas la serie del jardín de sombras, del bosque nocturno, el ensombrecedor. Bueno, ahí, de hecho sigo trabajando con el voile y con la pintura, porque volví a pintar. Por ejemplo, yo estaba dibujando mucho con las publicidades y con los libros. Tengo una biblioteca copiada, voy copiando mi biblioteca, copiándola no, voy escribiendo los libros que leo, pero los calco. O sea, voy calcando aquellas, voy seleccionando, voy dejando como la huella material de mi lectura, digamos. Entonces voy seleccionando aquellas palabras o frases, oraciones, párrafos que me resultan significativos y se arma un nuevo libro. Y esa es la nueva biblioteca de libros, de lecturas, digamos. Lo que a mí me da mi forma de trabajar es tiempo. Tiempo para entender, tiempo para comprender. Mi práctica tiene que ver con apropiarme para ver qué hay de mí en el afuera, qué del afuera queda en mí, y el tiempo para comprenderlo, para comprender qué sucede. Y esa relación entre la palabra, lo que se dice y lo que se hace es fundamental. Bueno, por eso las clínicas son tan importantes como la mía, en donde podemos problematizar justamente ese vínculo entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que queremos hacer a su vez, bueno, acá en casa o virtualmente. Visionamos hoy la obra de una artista que transformó su propia historia en una forma de expresión profunda y valiente. Judy Chicago, nacida en Estados Unidos como Judy Cohen, decidió adoptar el nombre de su ciudad natal como identidad artística. Ese gesto no solo fue estético, fue una declaración, una manera de decir quién era y desde dónde quería hablar. Durante sus años de formación en arte, Judy Chicago atravesó espacios dominados por miradas masculinas, donde muchas veces sus ideas eran minimizadas. Frente a eso eligió no callar, sino crear. Su obra comenzó a construir un lenguaje propio, sensible y crítico, que ponía en el centro la experiencia de las mujeres y sus historias silenciadas. En 1970, junto a Miriam Shapiro, impulsó el primer programa universitario dedicado al arte con perspectiva de género, abriendo caminos para nuevas generaciones de artistas. Su obra más reconocida es La Cena, una instalación monumental compuesta por 3 mesas dispuestas en forma de triángulo. Sobre ellas, 39 servicios rinden homenaje a figuras históricas femeninas, escritoras, científicas, gobernantes, artistas, pensadoras. Cada plato está intervenido con formas orgánicas, delicadas y poderosas que evocan el cuerpo, la identidad y la memoria. Bajo la mesa, más de 2000 nombres completan este mapa simbólico de mujeres que dejaron huella. Cuando se exhibió por primera vez en 1979, miles de personas hicieron fila para verla. Sin embargo, muchos espacios culturales se negaron a mostrarla. La obra incomodaba, preguntaba, interpelaba. Con el tiempo, La Cena encontró su lugar en el Brooklyn Museum, donde hoy se exhibe de forma permanente.
A lo largo de su carrera, Judy Chicago unió arte y compromiso social. Su trabajo nos invita a mirar la historia desde otros ángulos, a reconocer voces olvidadas y a entender que crear también puede ser una forma de transformar. Porque el arte no solo refleja el mundo, también puede ayudarnos a imaginar uno más justo. Hay proyectos que no se buscan, aparecen y cuando nacen desde la pasión y no desde la fórmula, suelen volverse inolvidables. Eso le pasó a la artista finlandesa Rita Ikonen en 2011. Mientras estudiaba fotografía en Brixton, Inglaterra, allí se cruzó con un compañero fascinado por los paisajes nórdicos. Ese encuentro la empujó a mirar hacia sus tradiciones, cuentos populares, mitos, naturaleza como memoria. Pero para darle otra oportunidad visual, llamó a la fotógrafa noruega Caroline Hurt, que por esos años retrataba a las abuelas noruegas en un proyecto íntimo y conmovedor. Juntas crearon Age and Big Blades, una serie fotográfica donde las personas mayores se fusionaban con la naturaleza. ¿Y cómo se ve eso? Cada imagen muestra una figura solitaria en un paisaje, bosque, agua, hielo, montaña, pero el cuerpo no posa como modelo, se integra, se cubre con ramas, hojas, musgos, se hunde en el agua, se confunde con la nieve. La naturaleza deja de ser fondo, se vuelve piel y el retrato se transforma en una escena casi ritual. El título viene de un cuento folclórico noruego, un perro que vive bajo un puente con ojos gigantes abiertos como platos, capaz de verlo todo. Y esa es la clave del proyecto, la curiosidad, la mirada que no se distrae. Por eso, muchas veces cuesta distinguir dónde termina la persona y dónde empieza el paisaje. Además, hay una intención fuerte. En las sociedades occidentales, la vejez suele volverse invisible, llena de clichés. Ikonen y Hurt hacen lo contrario, la convierten en presencia, misterio, potencia. Nos recuerda que los ancianos no son solo lo que se va, sino archivo vivo, experiencia, memoria, relación profunda con el territorio. Con luz natural, composición precisa y cámara analógica, estas fotos construyen una atmósfera antigua, como si estuviéramos viendo una ceremonia de otro tiempo. Y al final, el proyecto deja una idea hermosa y filosa, que el paisaje no se decora, el paisaje nos contiene y que quizás para entender quiénes somos hay que volver a mirar el mundo y al otro con ojos bien abiertos. En esto de hablar de lo que no es tan habitual, o abordar las letras desde un punto de vista más popular, si se quiere, menos académico, menos elitista, mejor decir. Quería hablar hoy de Washington Cucurto, que así firma sus obras. En realidad, él se llama Santiago Vega y nació en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Tuvo varios hermanos, se crió allí, trabajó desde joven en un supermercado aparentemente, y en realidad él tiene una literatura ligada muy a la inmigración latinoamericana, paraguayos, bolivianos, todo lo que pareciera ser el mundo de los suburbios de la gran ciudad, o no tanto, no lo sé, pero sí los temas son muy especiales, porque es el tema del erotismo, de la bailanta, de la sexualidad desenfrenada, de los consumos. Su libro más conocido, y que ahora creo que acaba de reeditarse, es Cosa de Negros, donde él relata y hace poemas y relata distintas historias y situaciones.
Otra cosa interesante de él fue que en la época de los 90, del cual voy a leer un poema, él se sumó a una cooperativa, sobre la cual sí hay un poema que les voy a leer, que se llama Eloísa Cartonera. Eloísa Cartonera, y hacía este tipo de libros. Este libro se llama Hombre de Cristina. Bueno, él es peronista y tiene poemas para Cristina. Yo el que voy a leer tiene que ver con los jubilados, porque es una situación parecida a lo que pasa ahora, ¿no? Es la misma política y los mismos efectos. Luego voy a leer algo sobre el suburbio y tengo seleccionados 2 fragmentos de poemas sobre cartoneras. Bueno, sobre los jubilados, en este Hombre de Cristina, no sé si lo leo todo, dice así: esta noche ¿cómo estarán aquellos viejos jubilados? Ese es el título, ¿cómo estarán los viejos jubilados? Y dice así: esta noche de tristeza me ha dado de pensar en una cosa más triste aún, en esos viejos que levantaban banderas y con altoparlantes en la boca exigían un aumento salarial, allá por la década neoliberal de los 90. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Habrán muerto todos? Me acuerdo que Norma Pla hizo llorar a un ministro sanguinario por televisión. ¿Dónde estará Norma Pla? La época fue capaz de armar un circo con la realidad. Pasaron los años y Norma Pla y aquellos jubilados existirán siempre. No hay forma de arrancarlos de la realidad, del día al día, del día a día, del puchero al puchero. Imagino lo imbécil que soy, estoy recordando hechos de hace 20 años. Paro acá para seguir con otros y que no se me gaste todo el tiempo así. Pero ya lo saben, ese poema está en ese libro. Voy a leer ahora uno que dice así: una cartonera en Buenos Aires. Dice: ¿cómo les explico, señores, lo que es una cartonera en Buenos Aires? No hay palabras para semejante despropósito de amor. El poeta, al final del día, tampoco encuentra las palabras adecuadas. Es que no las hay. En la calle Bransen del barrio de La Boca, en esta tarde otoñal, late una cartonería. Un tallercito donde unos jóvenes osados fabrican los libros más lindos que vi. No soy un bibliófilo, pero esto lo puede constatar un bibliotecario yanqui con la familia en México o un mexicano estadounidense. ¿Por qué todos los bibliotecarios yanquis son latinos? En la cartonería en Buenos Aires están los hombres más simpáticos, esos a los que nunca tendremos el disgusto de conocer y el placer de leer. Que sea siempre así en esta cartonería donde un grupo de trabajadores sueñan, pintan tapas y recortan el cartón de las calles, porque es difícil explicarles con lujo de detalles qué es una cartonería. Nadie lo sabe, ni siquiera nosotros. Para interrumpir un poco esta lectura, cuento un poquito, sigo diciendo, de Washington Cucurto, que dice que lo llamaban Cucurto, y cuando edita su primer libro, le pusieron un amigo, le pusieron Washington como en broma, y salió así. Y él después vendió muchos libros, y entonces le quedó y es su marca ahora. Quiero decir que por lo que leí, Eloy tuvo una beca en el exterior y se ha hecho pintor. Así que probablemente veamos algunos de sus cuadros también ilustrando esta nota. Bueno, para ir cerrando, 2 poquititos si puedo, pareciera que no tanto, me dicen acá. Un fragmento de La cartonerita. De una cartonerita yo me enamoré. La seguí cerquita sin saber por qué, por Coronel Díaz hasta Santa Fe. Si era más linda que un no sé qué, por Coronel Díaz rumbo a Santa Fe, juntando cartones, trastos, botellitas, iba solita con su carrito de cachivachitos. Qué feliz sería yendo en cacharrito, en ese carrito de
cachivachitos. Eso es lo que él dice y sigue, ¿no? Bueno, gracias.